trata de servicios y suministros, por ejemplo, como anticipos o los adelantos, de cómo se reajustan la fórmula que tiene. Ese es el único tema, creo que no le entro fuerte porque, de hecho, casi nadie ha hecho nunca un anticipo, un adelanto, ¿verdad? Pero se contempla en el reglamento. Hay un artículo, el artículo 16 de la Ley General de Administración Pública, que dice que no se pueden dictar actos contrarios a las reglas unívocas de la ciencia o de la técnica o a principios elementales de la justicia, de la lógica o de la conveniencia. Pues este reglamento viene a dar seguridad jurídica. Al día de hoy, uno identifica, por ejemplo, que un reajuste de precios duran años para resolverse. Se piden documentos que no tienen ninguna relación con las fórmulas o lo que se ha establecido siempre en temas de reajustes de precios. Se piden certificaciones de CPA, por ejemplo. Bueno, todo esto se elimina con este reglamento y lo que se plantean son normas claras, normas que le dan transparencia, plazos que se tienen que cumplir. Por ejemplo, en obra pública sí se tiene claro cuál es el plazo porque hay un reglamento de reajustes de precios de obra pública. Sin embargo, en servicios la gente no tiene claro cuánto tiempo que tiene que durar. Este reglamento sí lo deja claro. Entonces, este reglamento viene a sembrar, a fijar, a consolidar las bases de lo que son ahora los reajustes de precios que siempre hemos trabajado, incluso con una resolución de la Contraloría que era de hace 30 años, hace mucho tiempo, y efectivamente tenía cosas que ya no aplicaban. Entonces, en buena hora que tenemos un nuevo reglamento sobre el cual se ha venido trabajando ya desde hace más de un año y hasta ahora se publica para consulta. Lo que sí es cierto es que el artículo 43 de la ley y el 107, el 108 y el 109 plantean la obligación, digamos, de cómo se va a hacer una resolución, una respuesta a las partes objetiva de cómo se reajusta un contrato, de cómo se hace una revisión de precios, tanto en obra pública como en bienes, en servicios, porque, insisto, ha habido, digamos, poca claridad para algunas instituciones. Y el otro gran problema que tenemos es que la administración carece a veces del conocimiento necesario para revisar este tipo de gestiones o no solamente revisarlo, sino darle seguimiento al contrato, como es la obligación de la administración de saber si los costos están bajando, pues había que hacer una revisión para ver si hay que tramitar un cobro al contratista. Pues eso es casi imposible de ver en administración, esas gestiones de parte de la administración hacia los contratistas. Entonces, la idea es que haya un equilibrio económico del contrato donde las partes hagan la gestión que corresponde y le recae a la administración la obligación de darle seguimiento a la ejecución contractual y al equilibrio económico del contrato, identificando si hay variaciones o no. ¿Qué dice el artículo primero? Bueno, regula criterios técnicos que están relacionados con las fórmulas matemáticas. Se van a dar cuenta ustedes, esta que pongo por acá es la que siempre usamos, la que usamos donde teníamos la mano de obra, los insumos, los gastos administrativos, pero es súper importante tener claro que esto ya no se usa, que este componente ya no existe, ¿verdad? Porque ahora hablamos de costos y no de gastos. Entonces, nos ha costado mucho entender eso. Tenemos casi un año de tener un nuevo reglamento y entrar en vigencia la Ley General de Contratación Pública y seguimos usando fórmulas, estructuras de precio que vienen heredadas de la ley de contratación administrativa. Este reglamento plantea fórmulas matemáticas, componentes de cálculo, procedimientos y requisitos de información. Es, como les decía, súper importante tener ahora requisitos claros, ¿verdad? Porque uno llega a una institución y le pide unos requisitos y en otra le piden otros, ¿verdad? Uno llega y pide un reajuste de precios porque varió la mano de obra, pero le piden toda la planilla. Entonces, este reglamento nos deja esa claridad de cómo se determina, ¿verdad? ¿Qué parámetros se utiliza para cuantificar los aumentos o las disminuciones en los costos de los contratos que derivan en el precio en sí, ¿verdad? Y vean aquí que tenemos que irnos acostumbrando con eso en los costos directos e indirectos. Y como les decía, lo que tenemos es esto. Y tenemos que esto es costo de mano de obra, sí, costo de insumos, perfecto. Estos
Tal vez nunca los hemos tratado como tal, pero generalmente estaban relacionados a los costos directos. Entonces uno dice, bueno, ¿y dónde estaban los costos indirectos? Estos gastos administrativos eran los costos indirectos que nunca los llamamos como tal. Ahora deberíamos de desagregarlos, estos gastos administrativos, tanto en la parte de mano de obra como la parte de insumos, porque los gastos administrativos tenían un poco de todo eso. Pues el objetivo del reglamento es casualmente eso, tener esa claridad, tener las fórmulas y la forma, los documentos que se tienen que pedir. Bueno, el 102 claramente establece que los oferentes hoy en día deben de proponer los índices para hacer el reajuste o las revisiones de precios asociados a los costos directos e indirectos. Entonces, esto, vea que ya viene desde diciembre del año pasado. Es la administración la que establece esa estructura del precio, ve que claramente lo plantea aquí, es la que deberá establecer el formato para la presentación de la estructura del precio. Y es aquí entonces donde nos cuestionamos, ¿cuál es la estructura del precio que tenemos que utilizar? Porque la administración me dice, dígame cuál es el precio que es igual a gastos administrativos, más mano de obra, más insumos, más la utilidad. Pero eso contradice lo que establece ya el artículo 102, donde están los costos directos e indirectos. Entonces, lo primero que ya deberíamos de estar consolidando son estructuras de precios asociadas a costos directos e indirectos. Ve que plantea claramente este 102 al final que esa estructura del precio debe tener costos directos, indirectos, utilidad y los imprevistos, como lo vamos a ver en el reglamento de ajustes de precios. Dice el artículo 16 de este reglamento. ¿Qué debería tener la estructura del precio que plantea la administración en el pliego de condiciones? Bueno, los costos directos de insumos, ojo, vea importante, de insumos, de mano de obra y de subcontrataciones. Esto en realidad no debería ser nuevo, pero no tenemos la costumbre de incorporar dentro de la estructura del precio el porcentaje que corresponde a los subcontratos. Eso quedaba normalmente metido entre todos los insumos y cuando reajustábamos los insumos en general, independientemente si dentro de eso habían o no subcontratos. Entonces, ya vean que ya tenemos que tener estructuras de precio donde un renglón de esos esté asociado al tema de las subcontrataciones. Y es súper importante porque ya sabemos, por ejemplo, que los oferentes están obligados a declarar los subcontratos, están obligados a cuantificar cuánto de su precio está subcontratado. Bueno, eso lo va a tener que también demostrar en la estructura del precio. Ojo, de conformidad con el detalle y formato que establece la administración. ¿Cuál es el punto aquí a lo cual tenemos que llevar a todas las instituciones públicas? A que la administración tenga la claridad de cuál es la estructura del precio que tiene que poner en el pliego de condiciones. Entonces, aquí es un trabajo muy fuerte que tiene que hacer ahora la proveeduría con las unidades técnicas, ¿verdad? Porque las unidades técnicas van a decir, bueno, pero yo de eso no sé. Y la proveeduría puede decir, bueno, pero el que conoce el bien o servicio que se va a contratar es la unidad técnica. Y entonces hay que llegar a consensos a lo interno de las instituciones para saber cuál es la mejor estructura del precio que refleje casualmente los costos directos e indirectos, considerando que los subcontratos, pues es evidentemente un costo directo. Y después, pues lo que les decía que antes conocíamos como gastos administrativos, los costos indirectos, donde deberíamos de plantear los insumos, la mano de obra, ¿verdad? Y plantea dentro de esos como costos indirectos, aunque efectivamente no es un costo, pero habla sobre la utilidad y los imprevistos, ¿verdad? Entonces tenemos una estructura del precio que por lo menos mínimo costo directo de insumo, costo directo de mano de obra, costo directo de subcontratos. Más adelante vemos todavía incorpora otros elementos adicionales dentro de la fórmula donde podríamos meter parte de los costos que vienen en monedas extranjeras, ¿verdad? Se plantea el precio total ofertado como para cada uno de los precios unitarios de las líneas o renglones de pago. Esto también es relevante porque si tenemos diferentes líneas, muchas veces, y ahorita en el SICOP, cuando uno presenta una oferta, le piden la estructura del precio, pero si nos vamos a ver el pliego de condiciones, tenemos diferentes líneas que son muy distintas. Por ejemplo,
la primera línea, una sola partida, la primera línea estamos comprando un equipo e instalándolo. Y la segunda línea es el mantenimiento del equipo. Y nos piden una única estructura del precio. Esa estructura del precio, pues, es un promedio de las otras dos estructuras del precio. Y entonces reajustamos con una estructura de precio que no tiene nada que ver ni con la línea número 1 ni con la línea número 2. Entonces, ¿qué nos pide este reglamento? Que deberíamos tener estructuras de precio por línea, porque ahora de hacer un reajuste eventualmente en la línea número 1, pues va a haber un mayor componente de insumos en un contrato donde en la primera fase se instalan los equipos y se venden los equipos. Y en una segunda línea, donde es el mantenimiento, ¿qué es lo que tenemos más? Pues posiblemente mano de obra y mucho menos insumos. Pero se ha cometido el error generalmente de consolidar una única estructura del precio y a partir de eso reajustar el precio. Bueno, se piden estructuras de precio incluso por línea para los oferentes, ¿verdad? Obviamente la administración así tiene que dejarlo claro dentro de eso. Entonces, cuando hablamos de una estructura del precio, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que yo debería de ver? Vea que aquí planteamos una estructura del precio donde yo tengo todo lo que sería la mano de obra, los insumos y los subcontratos como costos directos, ¿verdad? Ojo, y aquí tendríamos unos costos de insumos específicos que podrían ser cotizados en dólares. Parece mentira, esto es poco común, pero, pero eso ya lo hacen algunas instituciones. Por ejemplo, vi un contrato de la IA que tenía unas instalaciones donde el oferente cotizó una parte en colones y una parte en dólares. Pero a la fecha muchas instituciones nunca han visto lo que es tener una estructura del precio con las dos monedas. Bueno, de hecho el SICOP en este momento no lo permite. Habría que consolidar todo en una sola moneda para ofertarlo, pero dejarlo claro en los documentos adjuntos que lo que yo estoy cotizando son dos monedas distintas, ¿verdad? Y claro, vamos a ver más adelante también que me dice cómo yo reajustaría ese componente que no es en moneda nacional. Después tenemos los costos de insumos y los costos de mano de obra como costos indirectos, lo que son los imprevistos y la utilidad, ¿verdad? Esta sería la fórmula o de la estructura del precio y lo que me plantea es todos los costos directos de mano de obra. Uno pregunta, pero ¿cuáles son ese montón de costos directos de mano de obra? Bueno, ya les voy a mostrar esto porque uno dice, ¿cómo voy a descomponer yo los costos directos de mano de obra si generalmente todos los asociamos a un índice que se llama el índice de salarios mínimos nominales? Bueno, casualmente porque ese índice es un promedio de los incrementos del salario de los diferentes puestos, pero no todos los años los puestos que están contemplados en el decreto de salarios mínimos suben igual. Entonces, lo que el reglamento plantea, que en aquellos casos donde yo tengo un trabajador semicalificado, un trabajador calificado, un trabajador profesional licenciado, profesional bachiller, donde eventualmente se pagan salarios mínimos, por ejemplo, en contratos de seguridad, en contratos de limpieza, donde nos apegamos al salario mínimo, a la hora de que estos salarios se incrementen, no todos se incrementan de la misma forma. Entonces, el índice no refleja cuánto está variando directamente el trabajador semicalificado o el calificado. Y entonces, lo mejor sería desagregarlo por tipos de puestos de acuerdo al decreto. Los costos directos de insumos, estos sí deberían de desagregarse, y aquí es donde uno dice, bueno, ¿cuántos índices de precios asociados a los insumos existen en el país? Bueno, tal vez no hemos hecho una revisión muy exhaustiva. En obra pública existen suficientes índices para todos los insumos que se utilizan en obra, en edificaciones, por ejemplo, existe un índice desagregado del índice de precios de edificaciones que tiene 57 tipos de insumos de edificaciones distintas, donde está la formaleta, la ventanería, las puertas, todo ese tipo de cosas. Bueno, uno podría llegar a desagregar todos los insumos. Los subcontratos, bueno, pues si yo tengo un subcontrato de transporte, por ejemplo, si yo tengo un subcontrato X de instalación de la parte eléctrica en una obra, yo debería desagregar cada uno de los subcontratos porque estos, de acuerdo a este reglamento, dice que se reajustan con el IPC. Sin embargo, una de las cosas que habría que revisar si los subcontratos varían de acuerdo a cómo varía el IPC, ¿verdad? O, por ejemplo, si fuese un subcontrato de transportes, lo que uno debería asociarlo es más a el tema del combustible, que es lo que más varía. Pero bueno, desagregando también los subcontratos. Después desagregaríamos también los costos indirectos de mano de obra, aunque estos muchas veces
no incluimos como costos indirectos todo el costo, sino una parte del costo. Esto le vamos a llamar costos fijos, ¿verdad? Costos fijos, costos administrativos, ¿verdad? Que le dan apoyo, que le dan servicio a un contrato. Y vean que aquí tengo esta otra parte, que es la que mencionaba, que está asociada a aquellos que se hacen o se reajustan con lo que se conoce como el método analítico, principalmente aquellos que vienen en monedas extranjeras. Bueno, ve que la definición de este componente que está aquí, ¿verdad? Del CPA, dice, es la sumatoria de los costos de insumos y servicios en valores absolutos en concordancia con la moneda en que se presentó el precio, que serán reajustados o revisados mediante el método analítico. Hay una parte de ese precio que lo que yo voy a usar es el método analítico, que era conocido en el reglamento de reajustes de precios de obra pública. En servicios el método analítico casi que era desconocido. O sea, lo vimos, este método analítico, cuando se tuvo que presentar muchos reclamos administrativos asociados a la crisis de los contenedores. Pero en general las instituciones nunca han aplicado el método analítico para los contratos de servicios o de suministros. Pero bueno, esta es la estructura en términos porcentuales del precio que se oferta. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, nosotros podemos tener dentro de la estructura del precio costos que son de origen nacional, ¿verdad? Que son de esos bienes o servicios que se adquieren en el país, en Costa Rica. Tenemos costos de origen extranjero, que son aquellos, una parte del contrato que vamos a tener que reflejarla en la estructura del precio, pero es de origen extranjero. ¿Cuál es el punto? Es que normalmente o cotizamos en dólares o en colones o en euros, y comenzamos a sufrir cuando se dan las variaciones en el tipo de cambio. Entonces, muchas veces la gente dice, mira, es que estoy perdiendo, necesito hacer un reajuste de precios, y uno pregunta, ¿están subiendo los costos de los insumos? No, es el tipo de cambio que está bajando y no me está alcanzando. Bueno, ahí el problema es que se cotizó todo en una sola moneda, en este caso en colones, y al final, cuando el tipo de cambio comienza a caer, yo recibo los mismos colones, no recibo más, y por lo tanto, cuando voy a cambiarlos a dólares, tengo que recibir menos dólares. Entonces, eso no estamos hablando de un reajuste de precios, estamos hablando de que se cotizó en una moneda que no refleja realmente los costos que va a cubrir. Y también vean que esa estructura plantea los costos de subcontrataciones, ¿verdad? Esto no debería ser una novedad, porque siempre se ha tenido que declarar los subcontratos, pero ahora sí me obliga a que la administración, como parte de esas estructuras de precio, ponga cuánto del precio total es un subcontrato, tanto en términos absolutos como en términos relativos. Esa estructura de precios me tiene que reflejar los costos directos, ¿verdad? Todos los costos directos. Son los que se incurre el contratista para materializar el objeto. O sea, si estamos haciendo un uniforme, estamos hablando de la tela, de los hilos, de los botones, incluso de los equipos, de la máquina de coser. Pero si la empresa, para poder producir esos uniformes, ocupa un guarda, estamos hablando de un costo indirecto, y es un costo indirecto de mano de obra, ¿verdad? Son aquellos, dice, requeridos para la administración del objeto contractual, en los que incurre el contratista por concepto de salarios y remuneraciones. Eso es muy importante tener todo esto claro, porque hace poco vi un cartel de una institución donde le decía el cartel a los oferentes que las cargas sociales los tenía que meter dentro de los costos indirectos de mano de obra. Entonces, no, los costos directos de mano de obra incluyen todo el salario, ¿verdad? Ojo, y esto lo deja claro, y es buenísimo verlo. En el reglamento de reajustes de precios de obra pública, eso sí estaba muy claro, pero la gente estaba muy poco familiarizada con ese reglamento. Ese reglamento siempre ha sido claro, que todos los costos asociados a los salarios y las remuneraciones tienen que ir acá. Incluso las horas extras y lo que sea, lo metíamos dentro de los costos directos de mano de obra. ¿Y qué metíamos de los costos indirectos de mano de obra? Todas las remuneraciones y los salarios, pero del gerente, del contador, de la secretaria, del asistente, del guarda, que no tienen una relación directa con la obra que se construye, con el servicio que se entrega. Hay otro elemento interesante también, que lo hemos visto muchísimo, es que la gente, a la hora de vender un bien o un servicio, dice, es que esto no tiene instalación, entonces el costo directo de mano de obra es cero. Es muy difícil que haya un precio que no tenga mano de obra, porque el solo hecho de que
para su traslado, para su almacenamiento, para su entrega, para su embalaje o, no sé, para su preparación, alguien lo toque, ya le está agregando un costo de mano de obra. Entonces, no es cierto que los costos directos de mano de obra son cero en los contratos de suministros. No, hay que revisar muy claramente cuánta parte del costo de una persona, de dos personas o de tres personas están relacionados con la entrega de ese equipo, con el transporte del equipo. Ahora, si yo digo, no, es que yo no tengo choferes, lo que hago es un subcontrato ahí de transporte. Bueno, efectivamente, entonces tendría que reflejarlo como parte de los costos de los subcontratos. No, es que yo subcontrato el tema del almacenamiento. Bueno, reflejémoslo tal, pero es que no está ni en una ni en otra, ¿verdad? Entonces, es importante tener esa claridad de cuáles serían los costos directos de los insumos, ¿verdad? Cuando estamos hablando de todo lo que es materia prima, los equipos, la maquinaria, las herramientas, ¿verdad? Los seguros, los servicios públicos asociados siempre al desarrollo del contrato, ¿verdad? Y cuáles serían esos costos indirectos, ¿verdad? Por ejemplo, los vehículos, los edificios, en una obra, por ejemplo, un mensajero que ocupa un vehículo, ese es un costo indirecto, porque ese mensajero posiblemente nunca va a tocar la construcción. Entonces, todos esos elementos tenemos que tenerlos claros. Y ahora, ¿quién es el que tiene que tenerlo claro? Pues tanto la administración, que es el que va a plantear la estructura del precio en el pliego de condiciones, como los interesados en participar de saber que esa estructura de precio es la que refleja el costo. Aquí es donde yo creo que es importante que los oferentes, cuando vean estructuras de precio que no correspondan al bien o servicio que se está adquiriendo por parte de la administración, le hagan la observación para que ésta haga las correcciones, porque a futuro esto puede dar al traste en una adecuada reajuste de precios o para mantener el equilibrio económico del contrato. El otro elemento es el tema de que ese desglose del precio debería también incorporar los índices de precio, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. Bueno, aquí usé algunos ejemplos, por ejemplo, como el caso de la mano de obra. Esta mano de obra que está acá, tanto directa como indirecta, se va a reajustar con un índice que se llama índice de salarios mínimos nominales, ¿verdad? Tanto para los costos directos como los indirectos. ¿Y dónde lo tomo? Mira, puse el Banco Nacional. Ese es el Banco Central de Costa Rica. Y vean que aquí, obviamente, tengo la referencia de dónde saco el índice. Aquí hay un error. No es el Banco Nacional, es el Banco Central de Costa Rica. Pero claramente estoy haciendo referencia a los índices de estos costos en moneda nacional. Y ojo, aquí tengo uno, casualmente para este costo específico, que está cotizado en dólares, y utilizo los índices FRED emitidos por la Reserva Federal, y aquí pongo casualmente la referencia de dónde lo voy a sacar, ¿verdad? Bueno, el reglamento pide más cosas, pide la periodicidad del índice y algunos detalles del índice que nos vamos a ver en la necesidad de comenzar a revisar índices tanto locales que mejor se adecúen. El reglamento habla de índices similares, ¿verdad? O índices específicos que reflejen directamente el costo de un bien o de un servicio. Hay cosas que no tienen esa capacidad, no son exactos de acuerdo al bien o servicio, pero eso lo hemos visto, por ejemplo, cuando decimos que vamos a reajustar los costos directos de insumos con el IPC. Bueno, es un índice similar a los costos. Posiblemente uno dice, bueno, es que los costos indirectos de insumos, ahí no hay alimentos, ahí no hay posiblemente ni transportes, etcétera, que tiene el IPC, pero me pueden servir como una referencia para medir la variación en los costos. Bueno, ese mide la inflación. Pero esto es importantísimo. Las estructuras del precio ya no solo tienen que tener el concepto, el monto en colones, el monto en otra moneda, eventualmente los porcentajes, sino los índices asociados. Este campo que tengo acá no lo llena la administración. Es un campo que queda en la estructura del precio, pero que lo va a completar casualmente el oferente a la hora de presentar su oferta y que debe revisar la administración. Recordemos que una vez que la contratación queda en firme, hay un plazo, de acuerdo al artículo 103, para pedirle el presupuesto detallado
y es el momento de pedirle o de verificar la razonabilidad de los índices que propone, ver la fórmula que se va a utilizar para el reajuste y todo. Y por ahí van a ver si ustedes, hay que dar a una no objeción ahora a todo esto. Esta es una labor más que va a implicar que los funcionarios públicos que poco conocen de reajustes de precios comenzamos a meternos en esto, ¿verdad? Porque ahora hay que darle una no objeción al cronograma, una no objeción a los índices, etcétera. Y entonces uno dice, bueno, pero eso, ¿cómo lo sé yo? Pues hay que capacitarse en esto, porque he visto que muchas instituciones no tienen el personal que conoce sobre estos temas, ¿verdad? Y ya le piden, le dan la obligación de que este responsable de dar una objeción vea que los índices sean los correctos. Entonces, no solamente tiene que dar la objeción al cronograma, no solamente tiene que revisar que la estructura del precio tenga lógica de acuerdo al presupuesto detallado, sino que los índices que se están proponiendo sean los mejores. Vean que si me pone un índice de otro país, habrá que revisar el índice y habrá que ir a buscar en las páginas que hacen referencia el oferente para determinar casualmente si el índice se ajusta o no se ajusta a la forma en que varían los precios de ese insumo, ¿no? Algunas reglas de juego lo establece el artículo 5 del reglamento. Bueno, dice que le corresponde a la administración resolver, ¿verdad?, los reajustes y llevar el control de las variaciones en los costos. Ojo, llevar el control. En el reglamento de reajustes de precios de obra pública, el 17 bis, si mal no recuerdo, obliga a la administración a llevar un control mensual de las variaciones en los costos. Pero la administración nunca se ha preocupado, digamos, de llevar un control sobre los contratos de bienes y servicios. Ojo, no quiero decir porque está en el otro reglamento significa que todo el mundo lo hace. No, todavía cuesta mucho ver a la administración pidiendo un reajuste de precios en contra en este caso, del contratista. Si ustedes le dan seguimiento a los índices de precios en construcción, llevamos casi un año de que los índices vienen bajando y vienen bajando. Eso nos lleva a pensar que la administración este año se ha tenido que dedicar tiempo a solicitar reajustes de precios en contra del contratista, ¿verdad? Porque él se está ahorrando algunos colones de más. Bueno, el artículo 5 es muy claro en el inciso A. Lléveme el control sobre las variaciones en los costos, ¿verdad? Bueno, lo otro, el B, que siempre lo hemos sabido, ¿verdad? Dice, el derecho surge de la fecha de la presentación de la oferta. Y dice, o de la fecha en que se aprueba la modificación. Esto es muy puntual, recordemos que también existe la posibilidad de hacer una modificación del contrato. Una modificación del contrato que se base en la oferta original, pues evidentemente los reajustes de precios siempre seguirán siendo con la fecha de presentación de la oferta. Pero una modificación del contrato que se base en precios nuevos, en este caso, vamos a usar como referencia para hacer el reajuste no la fecha de presentación de la oferta para ese monto de la modificación, sino la fecha en que se aprueba la modificación, incluso yo diría que la fecha en la que se propone ese precio, porque muchas veces la administración haciendo una modificación se tardó 3 meses y el oferente hizo una propuesta en julio y va para octubre a aprobarse la modificación. Entonces ya ahí hay una variación en el costo. Entonces sería la fecha en la que se presenta, en la que se aprueba, en la que se reconoce cuál es el costo de la modificación. Bueno, dice que las partes están obligadas a aportar la documentación. ¿Y por qué las partes? Porque tanto el oferente, el contratista cuando pide el reajuste, como la administración cuando se lo va a pedir al contratista también, tiene que aportar la documentación probatoria. ¿Y qué es esa documentación probatoria? Pues uno estamos hablando de la estructura del precio, la fórmula y los índices, ¿verdad? Tal vez no ir más allá de lo que la norma plantea, como les decía al principio. A veces nos pedimos un montón de documentos y al final uno dice, ¿para qué piden ese montón de documentos si no tienen mucha lógica respecto a lo que se tiene que estar contratando? Dice, para los reajustes de precio, el programa de trabajo vigente es la base. Bueno, esto específicamente no voy a mencionar nada que tenga que ver con obra pública, porque eso lo vamos a ver después, lo vamos a ver en una segunda fecha, pero vean que en revisión de precios, que es donde estamos, me pide el cronograma con las fechas acordadas. Ahora, uno dice un cronograma. Nosotros conocemos cronogramas, ¿verdad? Donde de actividades que dependen de otras para comenzar, etcétera. Y uno podría decir, pero en un contrato, por ejemplo, de seguridad o de limpieza,
¿Cómo funciona un cronograma? Pues así de sencillo, es tan puntual como saber que cada fin de mes, yo, bueno, este mes entrego el servicio, este mes entrego el servicio de febrero, marzo, de abril, de mayo. Entonces, vean que cada uno de los meses tiene una parte de la ejecución del contrato. Si esto es enero, si esto es febrero, si esto es marzo, si esto es abril. ¿Qué es lo que ha pasado en otro momento? Es muy común. A la hora de facturar, el oferente no factura en enero, factura en febrero. Entonces aquí yo tengo una factura y esta factura corresponde a enero. Y resulta que febrero no lo facturó en marzo. Aquí en marzo, perdón, vino abril y facturó la factura de febrero y la factura de marzo. Y a la hora de hacer reajustes, ¿qué hacemos? Reajustamos facturas. Pues este reglamento elimina eso. ¿Por qué? Porque hay que hacer los reajustes en función del cronograma. Y el cronograma dice qué es lo que tuvo que hacer y cuánto costaba eso, ¿verdad? Bueno, en contrato de seguridad, en contrato de limpieza son muy claros, muy puntuales, muchas veces el monto siempre es el mismo, pero en contratos de servicio, por ejemplo, de limpieza por demanda, donde el monto de un mes puede ser distinto a otro, este cronograma cobra una relevancia todavía mayor, ¿verdad? Porque no solamente es el monto el monto determinado que va a ser o puede ser distinto en cada mes, sino de cuál mes, ¿verdad? Corresponde ese. Bueno, reglas de juego. Esto es un tema, esto es un tema fundamental que lo tenemos que tener claro. Este tiene que haber una persona que le dé seguimiento a este cronograma, que es el cronograma que efectivamente, posiblemente, tenía que entregar unos servicios a alguien y resulta que no lo hizo en el momento que tenía que hacerlo, se atrasó. Bueno, entonces el cronograma que decía que tenía que hacerlo en febrero, pero lo terminó haciendo en marzo, me lleva a decir que el reajuste de precios no se hace cuando lo ejecutó, sino cuando debió haberlo ejecutado de acuerdo al cronograma. Entonces, este es un elemento realmente nuevo, novedoso, diferente, que hay que comenzar a acostumbrarnos a trabajar con este cronograma. Nos va a ayudar mucho a ya lo que nos pedía la ley del cronograma de ejecución del proyecto, donde yo tengo que darle seguimiento, porque generalmente no le damos tanto seguimiento en obra pública, pues sí, sí le damos seguimiento al cronograma porque hay plazos de entrega que cumplir, pero en servicios y suministros esto es un tema desconocido realmente. ¿Qué sigue diciendo sobre las reglas de juego en el artículo 5? Bueno, este es reajustes de precios de obra pública, se hacen sobre la base de la estimación periódica del avance, ¿verdad? Lo que conocemos como el EPA. Y en la revisión de precios, los cálculos, dice, se hacen con las valoraciones de pago de la entrega de los bienes y los servicios. Ojo, las valoraciones de pago de la entrega de los bienes y servicios o por la prestación de los servicios. ¿Qué es lo que pasa aquí? No es cuando se factura. Estamos acostumbrados a revisiones de precios de facturas. Y muchas veces esas facturas no se hacen, ojalá se hicieran todas el último día de ese mes en que se ejecutó el contrato. No, se hacen al día siguiente, al mes siguiente. Ya y ahí tenemos un sesgo en el reajuste de precios, porque estoy usando como base costos de un mes diferente de cuando se ejecutó el contrato, ¿verdad? Bueno, el H habla sobre el EPA de obra pública, el I dice en caso de otorgarse un pago anticipado, eso es importante tomar en cuenta, ¿verdad? Debe reajustarse conforme a la fecha efectiva del pago. O sea, si yo voy a adelantar un monto, un pago anticipado, ¿verdad? Vamos a hacer un pago anticipado, él ya brindó la garantía, colateral y lo que sea. Ese pago hay que reajustarlo, porque ese pago se hace, digamos, antes de comenzar o durante la ejecución contractual, pero no tiene relación casualmente con la ejecución del contrato. Es anticipado. Entonces, eso hay que reajustarlo. Y deberíamos de reajustarlo con los índices de precio asociados a los insumos o costos directos en los cuales está relacionado, ¿verdad? Porque este pago anticipado no se usa para cubrir costos indirectos, se utiliza para cubrir costos directos. Entonces, habría que reajustarlo. Y posteriormente, no se reajustaría, por ejemplo, voy a pensar en un caso, alguien que va a venderle uniformes a la administración. Entonces, si se le va a vender uniformes a la administración y yo le doy un anticipo para que él compre la tela, entonces yo le voy a reajustar la tela, el precio de esa tela conforme a la fecha de apertura. Pero para los reajustes posteriores, yo no le reajusto la tela porque ya la tela se la di. Le voy a reajustar el costo de la mano de obra y posiblemente el costo de los otros insumos, pero no de la tela. Entonces,
Aquí la única ventaja con el tema de los pagos anticipados es que la administración no está acostumbrada a hacer pagos anticipados, ¿verdad? Casi que uno podría decir, en el casi 100% de las instituciones nunca han hecho un pago anticipado. Pero bueno, lo importante es que este reglamento viene para quedarse, y eso es el momento en que echemos mano a este tipo de cosas, vamos a tener que considerar lo que claramente está establecido en este reglamento. El finiquito extingue la posibilidad de pedir reajustes o revisiones de precio, ¿verdad? A no ser que no se haya finiquitado este contrato, y ya vemos por ahí, este derecho no va a caducar, no caduca, pero eso lo voy a ver más adelante en otra filmina. Y plantean aquí, no serán objeto de reajuste ni de revisión la utilidad ni el rubro de imprevistos. Ojo, ni el rubro de imprevistos. Aquí yo tendría nada más una observación, porque estos imprevistos no son los imprevistos de la administración, estos son los imprevistos del contratista, ¿verdad? El reglamento no hace distinción en los imprevistos que, por ejemplo, incorpora algunas instituciones como imprevistos de diseño, ¿verdad? Y esos eventualmente, si se tiene claro en qué se gastaron, podrían ser reajustados, pero son algunos de detalles que habría que analizar sobre pulir del reglamento. Está en consulta. Todos aquellos que le han tenido la oportunidad de revisar, yo creo que es importante que hagan llegar sus observaciones a la dirección para hacer algunos ajustes. No es perfecto, es perfectible. Se pueden mejorar algunas cosas, aunque me parece que como reglamento es de lo mejor que tenemos, de lo mejor que he visto. Es un tema complejo, pero cubre mucho de lo que a la fecha no teníamos claro. El artículo 6 ve que ya me habla sobre documentación de soporte para determinar el reajuste de precios, ¿verdad? Bueno, la estructura del precio, tanto en valores absolutos, bueno, pues eso ya estaba. Se supone que eso está desde el principio. La fórmula específica, perfecto, eso ya estaba también aprobado. Si no en el cartel, estaba aprobado durante la revisión del presupuesto y la objeción, etcétera. Las estimaciones periódicas de avance en las obras o, dice, las valoraciones de pago por entrega con holograma, ¿verdad? El programa de trabajo vigente, o sea, yo aquí es cuánto tengo que pagar por cada uno de los meses que pasó, no por cuándo facturó, sino cuándo ejecutó. El programa de trabajo, los índices, ¿verdad? Los valores de los índices, tanto del índice de la apertura como los índices de acuerdo al programa de trabajo vigente. Y vean que en LF es muy específico para las contrataciones donde el reajuste se hace por método analítico, porque me pide documentación probatoria, facturas con su respectivo depósito o transferencia, que acredite la compra o la adquisición del insumo, así como aquella documentación que se presentó en oferta. Método analítico es, con la oferta va pro forma, ¿verdad? O algún documento que me demuestre cuánto se estimó desde el principio que costaba eso. Eso es fundamental, ¿verdad? Fundamental esto. Que tenemos que tener claro que esta documentación, a lo que hace el inciso F, está asociado casualmente a el método analítico, ¿verdad? No, porque en los otros casos lo que se están pidiendo son índices, ¿verdad? Después está las amortizaciones o los pagos anticipados que estábamos hablando hace un rato. Bueno, lo que hablaba de las no objeciones, eso es fundamental, pero grabárselo. La proveeduría en esto tiene que tener muy claro que todos los procesos de contratación, y me imagino que desde la decisión inicial, tiene que haber el encargado de la no objeción del programa de trabajo, ¿verdad? De las fechas del cronograma, ¿verdad? De las que se acuerden. Dice, de las fechas acordadas por las partes en los contratos de bienes y servicios y sus actualizaciones, así como la pertinencia de los índices. Insisto con el tema de la pertinencia de los índices. Si la administración pública no se ha dado a la tarea de aprender sobre índices, va a haber alguien que se tiene que especializar en índices, porque ahora el oferente plantea un índice y la administración tiene que valorar que el índice sea pertinente, que si no mide exactamente la variación, sea un índice que me permita acercarme a la variación de los costos. Muchas veces productos que se producen fuera del país no tienen un índice específico, pero si yo lograra determinar un índice de precios al consumidor como una referencia para medir las variaciones o los costos, esta persona encargada de la no objeción es la que tendría que tener claro que va a probar que ese índice es el responsable de medir esa variación, ¿verdad? Y por supuesto,
si vamos a utilizar el método analítico, que también casi podría dar por un hecho que hay gente que ha trabajado toda la vida en administración pública y nunca ha hecho el método analítico, ¿verdad? Pues hay que aprender ahora cómo se hace el método analítico, que tampoco estamos hablando que es algo complicado, simplemente le resto al precio de compra el costo o la cotización que estaba en oferta. Y tengo que demostrar que eso fue así. Ahora, a mí me parece también que si yo tengo una factura muy alta de lo que se había dicho que se iba a hacer por un método analítico, la administración debería analizar también que esas variaciones de costos tengan relación con las variaciones de costos a nivel general, ¿verdad? No se trata simplemente que ahora se ponen de acuerdo el contratista con los subcontratistas a que ahora me cobre más, ¿verdad? Entonces, por eso es que los métodos analíticos no tienen el mismo plazo para revisión de un reajuste de precios con índices. Se ocupa una revisión mayor. ¿Y quién debería de hacerlo? Pues tiene que haber un encargado, un responsable de esto. No sé si dentro o fuera de la proveeduría, pero tiene que tener, digamos, un conocimiento muy claro sobre lo que se está haciendo. Y este es el cronograma, ¿verdad? Que les mencionaba. Súper importante tenerlo muy claro. Dice, tiene que haber un cronograma preliminar con las fechas acordadas, ¿verdad? Es que ya tenemos entonces una herramienta de control en los contratos de bienes y servicios donde se van a poner todos los entregables. Y estamos hablando de entregables, digamos, uno podría decir, de que plantean duraciones, holguras, dependencias, secuencia lógica, hitos, ruta crítica. Ahora, por ejemplo, este cronograma que tengo aquí abajo, son diferentes actividades, son secuenciales, aquí no hay holguras, aquí solo hay una ruta crítica, y entonces uno podría decir, bueno, si vamos a ir haciendo un reajuste de precios, en este caso, solo por dar este ejemplo, yo debería reajustar el precio de aquí con los índices de este mes, pero tengo claro qué fue lo que se invirtió acá. Digamos, no veamos tanto las actividades, veamos lo que se hace en cada mes. Para cada uno de los meses, vean que hay una serie de costos asociados de la ejecución. Este cronograma tiene que ser claro, porque ¿qué es lo que pasa en muchos servicios? En muchos servicios las empresas no facturan y aquí tengo una factura al final. Y entonces cuando piden el reajuste la piden sobre esta factura. Pero resulta que los costos en enero eran de ese tamaño y los costos de julio eran de ese tamaño. O eran aquí enormes y aquí muy bajos, ¿verdad? Entonces, para eso son los índices, ¿verdad? Los índices de precio de cada mes reflejan los costos. Es donde se cobra especial importancia los cronogramas, ¿verdad? Ojo, hay un cronograma inicial con las fechas acordadas y hay un cronograma vigente también. Cuando se modifique el cronograma, tiene que haber una objeción también. Esto es muy relevante porque la participación del responsable de darle seguimiento a esto, este responsable de la no objeción, es más o menos como el administrador del contrato, porque yo no puedo ver a un administrador de contrato que no conozca el cronograma. Ahora bien, no puede haber una persona que le dé la objeción que no sea el administrador de contrato porque no sabe cómo se está ejecutando el contrato. Entonces, uno podría intuir que existe una relación o de mucha vinculación entre el administrador de contrato y el responsable de la no objeción, o es el mismo. Pero es súper importante porque muchas veces dentro de las instituciones tenemos administradores de contrato que no saben ni de reajustes, que no saben ni de cronogramas, que no saben ni de índices y que no saben nada de esto. Y entonces, ¿qué estamos ocupando? Que efectivamente la persona esté completamente empapada sobre este tema, ¿verdad? Ahora, veamos la fórmula. ¿Qué se plantea como parte de la fórmula? En la fórmula, si nosotros vimos la estructura del precio, pues aquí están los costos de mano de obra. Estos son los costos de insumos, ¿verdad? Estos son los de los subcontratos. Estos son los costos indirectos de mano de obra, los costos indirectos de insumos. Ok. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esta fórmula, digamos, es un resumen, porque cuando me dice que es la sumatoria de todos los costos directos de mano de obra, aquí estoy diciendo, bueno, pero ¿cuáles son esos costos de mano de obra? Pues los vemos aquí. Yo puedo utilizar un único índice para toda la mano de obra y entonces utilizo el ISMN, pero en algunos contratos donde se paga el salario mínimo del no calificado, el semicalificado, el calificado, el especializado, yo ocuparé poner
ya no como un índice, sino como el monto por hora o por año, por mes de los salarios de esos diferentes puestos aquí. Y entonces aquí tendré que ir reflejando, haciendo el reajuste de precios por cada puesto, ¿verdad? Entonces, el porcentaje que corresponde al costo directo, dice, de el trabajador en ocupación calificada por la variación del salario del trabajador en ocupación calificada 1 entre el salario del trabajador en ocupación calificada, digamos, 0, que es el de la apertura. Entonces, vean que ya aquí, bueno, incluso aquí le quito -1, uno diría, ¿por qué ahora estamos usando -1 si nunca usamos -1? Bueno, es que resulta que cuando estamos trabajando sin el -1, el resultado que me da aquí realmente es el nuevo precio, porque sería el precio original más el de ajuste. Si yo meto el concepto del -1, el resultado es la diferencia entre el precio original y el monto del reajuste, solamente una diferencia. Esto hay que familiarizarse con la fórmula porque este -1 no lo conocíamos en las fórmulas de revisión de precios. Lo conocemos muy bien en la fórmula de reajustes de precios de obra pública, porque en obra pública, a diferencia de, digamos, de servicios, yo no reajusto el precio, yo reajusto la estimación periódica del avance, el monto de inversión de la obra en enero o en febrero. Y entonces lo que me interesa saber es cuál es el monto adicional de lo que hay que pagarle porque ya le pagué una factura. Entonces, ¿cuánto tengo que pagarle adicional? Por eso se le restaba siempre el -1. En servicios no estábamos muy acostumbrados a sacar esas diferencias. Esas diferencias las sacamos cuando reajustamos facturas viejas. Alguien que llega con un reajuste de precios de 3 años para atrás, bueno, si ocupamos el -1, ¿por qué? Porque lo que yo ocupo sacar es la diferencia entre lo que le pagué y lo que tuvo que haberle pagado, ¿verdad? Pero hay gente que dice, bueno, que yo ocupo reajustar el precio. El tema de reajustar precios a futuro es un poco complicado porque uno no puede pretender que yo reajuste un precio hoy y que ese precio se va a mantener de ahora en adelante. No es que todos los meses cambian, para arriba o para abajo. Entonces, también me parece muy acertado incorporar el -1 en toda la fórmula porque yo debería reajustar precios casi ejecutados. Claro, ojo, en un contrato de limpieza, que normalmente se reajustan 1 o 2 veces al año, yo sigo facturando el último reajuste y después vuelvo a pedir reajustes para atrás, porque la mano de obra solo cambia 1 vez al año o 2 veces al año. Entonces, no tiene sentido presentar reajustes mensuales, ¿verdad? Pero hay otros contratos que tienen menos mano de obra y más insumos, y esos insumos tienen mucha variación. Pensemos en contratos que tengan mucho combustible, por ejemplo. Entonces, esto es con respecto a la mano de obra. Y vean que aquí el mismo reglamento plantea que los subcontratos, estos son subcontratos y estos son costos indirectos de insumos, se deben de reajustar utilizando el IPC. Bueno, yo digo que como parte de la consulta hay que revisar esto. Yo estoy de acuerdo con los costos indirectos de insumos. No sé si los subcontratos, porque muchos subcontratos no tienen relación con el IPC. ¿Verdad? Si analizamos todos los componentes del IPC, muchos subcontratos no tienen ninguna relación con esto. Si es una referencia, pues posiblemente sí. Pero, insisto, si yo relacionara esto a un contrato de transportes, un subcontrato de transportes, este subcontratista sufriría o ganaría si la gasolina sube o baja, no si el IPC cambia, ¿verdad? Hemos tenido un IPC muy estable con una gasolina que ha tendido a la baja en los últimos meses. Entonces, no hay una relación entre lo que ha subido el IPC, que ha subido muy poco, y una gasolina que se ha desplomado, que estaba casi en 1000. Entonces, estos son temas que hay que revisar con la dirección en términos de los índices más adecuados, porque sí lo plantea como el índice adecuado para los subcontratos. Pero bueno, ahí lo dejo como una chinita. Los costos directos de insumos, ve que igual pone la sumatoria. Cuando hablo de sumatoria es que estos insumos no es solo uno. Hemos acostumbrado a trabajar con la fórmula precios igual, mano de obra, gastos administrativos, insumo, utilidad. Entonces, todo lo que era insumos va ahí. No. Me plantea la posibilidad de desagregar los insumos y buscar para cada uno de esos insumos diferentes un índice más adecuado. Y entonces, yo podría estar utilizando, mira, esto lo pegué al revés, ese es el índice de precios al productor de manufactura, el IPP-MAN. IPP-MAN, bueno, eso podría ser para algunos insumos. Después puedo usar el IPC para algunos. Vean, yo en
Reajustando un precio, por ejemplo, ojo, ubiquémonos en un contrato de servicios de alimentación, en una SOA. O sea, a mí no me sirve que el insumo total lo reajuste con el IPP-MAN. No, yo podría usar como parte de los insumos los alimentos y bebidas no alcohólicas, ¿verdad? Incluso si usan uniformes, podría utilizar las prendas de vestir. Incluso si yo tengo que alquilar un local, podría utilizar esto como referencia también. Y si tengo como parte de los insumos que pagar transportes, ya tengo 4 tipos de insumos que debería estar asociando los costos directos de los insumos y no todo a un solo índice del IPP-MAN que no tiene ninguna relación con brindar servicios de alimentación en una sola, en una institución. Entonces, cuando hablamos de que las personas se tienen que preparar y tienen que entender de qué estamos hablando, es que esto está cambiando. O sea, tal vez alguno nos ha agarrado un poco tarde en entender cuánto ha implicado el nuevo modelo de contratación pública, pero a este nivel estamos llegando a desagregar de una mejor manera los insumos. Y en obra pública eso sí estábamos más acostumbrados. Sabíamos y conocíamos bien que había que desagregar insumos, aunque en edificaciones usábamos solo un insumo para todos los insumos directos. Solo un índice, que es el índice de precios de edificaciones o el índice de precios de viviendas de interés social. Sin embargo, no, ahora deberíamos de desagregar todos los insumos, incluso en una edificación, donde yo tengo 57 índices específicos y podría desagregar. Ojo, que esto no estoy hablando tampoco de un presupuesto detallado, ¿verdad? No confundamos, no confundamos. El presupuesto detallado no se pide con oferta. Lo que se pide es la estructura del precio, que yo la puedo pedir desagregada en términos de índices. Eso es otra cosa, pero no estamos hablando de cantidad, multiplicar uno por el precio unitario, totales, etcétera. Entonces, imagínense que yo le voy a pedir que me cotice la lámina de zinc, pero no le voy a pedir que me diga cuántas está estimando, porque ya ahí, a partir de ahí, resulta que eran 100 láminas de zinc y alguien puso 99 por el precio unitario, ya ese precio es incompleto y volvemos a caer en lo mismo que hemos caído siempre, comenzar a caerle al presupuesto detallado. Entonces, en esas estructuras de precio no estamos pidiendo una memoria de cálculo, simplemente montos globales de índices, montos globales de los precios, perdón, que asociados a índices. Entonces, esto es con respecto a esto. Y hay otro índice también que me puede ayudar a una parte de los costos directos de insumos, como el índice de precios al productor de servicios, ¿verdad? Y el artículo 61, ya casi al final del reglamento, me habla sobre el método analítico. Y dice, bueno, ojo, el contratista ya en ejecución tiene que haber aportado para poder pedir esto. Bueno, la fecha de la emisión de la factura, nombre y razón social del proveedor y comprador, que tuvo que haber estado declarado por ahí en la oferta, ¿verdad? Nombre, información de contacto del proveedor, país de origen del proveedor, descripción y características del insumo, precio unitario concordante con la moneda en la que se presentó el precio en oferta. No puede ser que yo después venga a decir, es que eso era importado y yo nunca lo dije. No, eso es importante de decirlo. Si les digo a los oferentes, la información que no incluyen en oferta no significa que después tenga la obligación la administración de creerle la información. No, hay que tener una lógica de la oferta con respecto a la ejecución del contrato, ¿verdad? Ojo, me piden costos desagregados, transportes, fletes, seguros, impuestos. Es que yo no voy a reajustar todo el precio, es reajusto una parte de esto y posiblemente si lo que subió es el costo del flete, entonces yo tendré que buscar la factura de ese flete, no la factura de todo el bien. Entonces, hay que ser más ordenado ahora, hay que ser un poco más exhaustivo en la información que se pide, principalmente para este tema del método analítico. El otro tema básico que es súper importante tener todos claro y que pues aquí creo que hay que tener, hay que darle gracias a Dios porque hay claridad, es que el plazo máximo para resolver los reajustes de precios es de 20 días hábiles. 20 días hábiles es un mes. Es un mes. Entonces, ya podríamos pensar que si un oferente, un contratista presenta una revisión de precios, ¿verdad? Y la administración tiene un mes para aprobársela, ¿verdad? Tiene un mes. Y después de eso, ¿qué tiene que pasar? Bueno, que el oferente haga la factura y hay 30 días para pagársela. Y después de eso, si duró más, pues vendrá un reclamo administrativo eventualmente. Pero a la fecha lo que hemos tenido es que las instituciones, lamentablemente, engavetan este tipo de cosas por años, por años. Entonces,
queda una indefensión. Y por otro lado, pues también existe la posibilidad de que la administración, como obligación tiene de darle seguimiento a las variaciones en los costos, haga las gestiones al contratista para que esto se lo vaya a rebajar de lo que se va a pagar, ¿verdad? Entonces, esto es importante porque deja mucha claridad de cuánto es el tiempo que la administración tiene, ¿verdad? He visto muchos contratistas que han tenido que presentar contenciosos porque la administración no aprueba eso, no lo aprueba. Vean el artículo 65. Esto es fundamental, fundamental. Habla sobre que la prescripción a poder reclamar el reajuste de precios está de acuerdo a lo que establece el 107 de la ley, ¿verdad? Salvo finiquito. Habíamos hablado de que si hay finiquito, ya no hay reajuste. Ojo, si hay finiquito no hay reajuste. Pero ¿qué pasa si no hay finiquito? Uno puede decir, bueno, en contratos de obra pública podríamos casi asegurar que es imposible que no haya finiquito porque son obligatorios. O sea, tienen un año para firmar el finiquito. Pero en bienes y servicios donde es discrecional la firma del finiquito, quiere decir que queda abierta la posibilidad de que eso no prescriba este derecho a reclamarlo. ¿Y de cuánto estamos hablando? De 5 años, igual, el que hemos conocido siempre. Eso lo establece el artículo 107 de la ley. Entonces, una de las cosas que hemos querido hacer es eliminarlo la posibilidad de que en 2 o 3 o 4 años me vengan a pedir un reajuste de precios. Lo he visto muchísima gente que pide ese tipo de cosas. Estamos planteando que diligentemente las instituciones deberían de poner los finiquitos para todos los tipos de contratos, entonces, para extinguir la posibilidad, y ve que en bienes y servicios, si se incluye esa posibilidad, habría que hacerlo antes de que pasen 6 meses después de la resolución definitiva. Entonces, si firmamos finiquito, ya no hay más reajuste. Y obviamente, incluso el finiquito, de acuerdo a los requisitos que tiene, sí hay que hacer referencia, digamos, a cuánto se pagó por reajustes, cuáles fueron los últimos precios, etcétera. Todos esos detalles que tiene el finiquito. Pero esto lo extinguiría completamente. El hecho de no tenerlo deja abierta la posibilidad para que después vengan a pedirme un reajuste de precios. Porque antes, si lo recordábamos, era muy claro. Creo que el artículo 31 que hablaba sobre el tema del reajuste en el reglamento anterior, que es que prescribían en 5 años, ¿verdad? Pero ahorita en este reglamento, vean que nos tira a lo que establece el 107 de la ley, ¿verdad? Ok, vean. Esto es básicamente una explicación muy breve, muy rápida. ¿Por qué esto? Uno puede pensar que realmente es sencillo, porque la lógica en lo que se hace un reajuste no está cambiando. Si uno dice, ¿qué realmente cambia en todo esto? ¿Qué es lo que realmente cambia? Bueno, para que la gente diga, mira, es que esta fórmula ya ahora es impensable poderla digerir. Bueno, es que nosotros antes teníamos que el precio reajustado era igual al precio cotizado que multiplicaban por, y aquí abríamos un paréntesis y decíamos, el porcentaje de mano de obra que se multiplicaba por el índice de precios, digamos, el índice de salarios mínimos nominales nuevo entre el índice de salarios mínimos nominales de la cotización, más el porcentaje de insumos que se multiplicaba, vamos a poner el IPPS nuevo entre el IPPS de la cotización más el porcentaje de gastos administrativos que multiplicaba por el IPC nuevo entre el IPC de la cotización más la utilidad. Cierro aquí. Esta es la fórmula que en servicios conocíamos o en suministros. Y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver esta fórmula con la otra fórmula? Pues realmente, pues todo. Vean, uno dice, centrémonos en el tema de la mano de obra. Aquí tengo costos directos de mano de obra. ¿Ok? Entonces hay una relación esto con esto. Esta fórmula no lo dice, pero yo podría bien sumar el costo directo o el porcentaje o la suma de todos los costos directos de mano de obra con los costos indirectos de los precios de mano de obra. Estos se pueden sumar. Porque si yo lo voy a hacer con un solo índice y no hay ninguna diferencia,
Entonces, aquí yo tendría todos los costos directos e indirectos, digamos, por decirlo de alguna forma, costos directos e indirectos de los precios de mano de obra, multiplicados por el índice, vamos a hablar de salarios mínimos nominales, nuevo entre el índice de salarios mínimos nominales cotizado. Vean la diferencia. Esto es esto, esto es esto, solo tengo ahora un -1. Insisto, los reajustes de precios que se están planteando aquí no es el nuevo precio reajustado. Ves que aquí hablamos del precio reajustado. Ahora lo que me está dando es la diferencia con respecto a lo que ya se pagó. O sea, yo reajusto el monto adicional que implican los costos o eventualmente, si fuera negativo el reajuste, lo que me va a dar es lo que yo tengo que cobrarle, que yo le pagué de más, ¿verdad? Porque vean que se multiplica por el precio total. Antes multiplicada por el precio total, digamos, era 1.1 por el precio original, entonces tengo un 10% más del precio. Ahora lo que me da es solo el 0.1 con esta fórmula y el 0.1 que es el 10% del precio. Esa es la única diferencia con este -1 que tengo ahora. Pero siguiendo con el ejemplo, uno dice, pues la fórmula es la misma, solo que antes, si lo vemos aquí, antes nos centrábamos en los gastos administrativos. Y uno dice, gastos administrativos, ¿y ahora dónde se come eso? Bueno, es que obligatoriamente ya no hablamos de gastos, sino hablamos de costos indirectos. Y costos indirectos de mano de obra y costos indirectos de insumos. Entonces, ve que para la mano de obra tengo mi índice y para los indirectos de insumos tengo el IPC. Aquí siempre se puede seguir usando el IPC, ¿verdad? Entonces, ven que si yo no tuviera costos indirectos de mano de obra, tendría el costo indirecto de insumos igual a los gastos administrativos. ¿Okay? Y con respecto a, volviendo al tema de las diferencias, es que antes no me consideraban la sumatoria de todos los insumos, digamos, por ejemplo, dice aquí, de todos los insumos desde I igual 1 hasta N, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nunca estuvimos acostumbrados a desagregar, ¿verdad? No desagregamos. Y ahora sí me piden, desagreguemos insumos, desagreguemos mano de obra, desagreguemos costos indirectos de mano de obra, que yo digo, bueno, ¿qué tan relevante sería desagregar los costos indirectos de mano de obra? Posiblemente, de punto de vista teórico, pues sería bueno poder decir cuáles son los tipos de salarios de las personas, pero eso va a ser poco relevante. Primero sabemos que los costos indirectos, ambos, tanto de insumos como de mano de obra, son una parte pequeña del precio. O sea, cuando lo he visto muy alto, he visto un 25% de costos indirectos, que me parece muy, muy alto, pero generalmente son del 5 al 10%. Entonces, si yo meto un 5% para costos indirectos de insumo y un 5% para costos indirectos de mano de obra, no van a incidir mucho en el reajuste de precios. Y máxime si lo estoy asociando al IPC, el IPC es un índice que también se mantiene muy, muy comedido. Las variaciones no son abruptas, no tenemos variaciones como en el acero, como el combustible, como el cable eléctrico, que tenemos variaciones hasta de un 100%. El IPC, que Dios no quiera que tengamos una variación del 100%, imagínense ustedes. Pero, entonces, la referencia o la necesidad de descomponer los costos indirectos de mano de obra, pues yo no lo veo tan relevante. Son decisiones que tienen que tomar los contratistas. Si asociados a estos costos van a haber costos que tienen variaciones relevantes, pero no lo veo así, ¿verdad? Bueno, no sé, yo creo que esto es lo que tenía para hoy. He ido un poco rápido porque es algo que en general todos manejamos, ¿verdad? Todos conocemos. Sin embargo, obviamente, si alguien de los que está aquí no sabe de reajustes de precios, pues algunas cosas, pues me habrá escuchado hablar en chino, ¿verdad? Pero lo que yo quisiera, el primer mensaje que yo quisiera traer es, primero, estamos hablando de seguir haciendo algo similar, porque no estamos cambiando todo, estamos cambiando una parte. Digo, estamos como país, estamos ante la obligación de desagregar costos, de buscar índices asociados a esos costos. Y cada peso relativo de costo
varía de acuerdo a cómo varía el índice que el mismo oferente ofreció, ¿verdad? Porque esto lo plantean los oferentes dentro de su propuesta. Yo a la fecha no he visto a nadie, no he visto absolutamente a nadie. Don Eduardo, Ajá. lo perdimos un momentito el audio, entonces tal vez si repites tu último que dijo. Sí, voy, un segundo. Decía, es que si uno analiza las ofertas que se están recibiendo, los oferentes no están detallando los índices. ¿Y eso por qué? Yo digo responsabilidad compartida. Primero, porque la administración no sabía que había que pedírselos y el oferente no sabía que había que entregarlos. La otra cosa que me estaba dando cuenta es, por ejemplo, que la administración dice que el precio es igual a insumos, más mano de obra, más gastos administrativos, más la utilidad. Entonces el oferente llega y dice, ¿cómo me pide a mí que yo detalle el precio de esa forma cuando el artículo 102 del reglamento me está pidiendo los costos directos y los costos indirectos? Entonces, ¿cuáles de estos son directos o indirectos? Entonces, es eso lo que yo digo. Llevamos un año todavía y no estamos actualizando los pliegos de condiciones. Estamos perdiendo a los oferentes y los oferentes incluso llegan a hacer planteamientos apegados a la norma y la misma administración todavía no lo ha entendido así, no sabe por qué le están pidiendo o le están entregando la información de esa forma. Entonces, creo que es el momento de ponernos de acuerdo todos, de irnos a la letra, a la literalidad de la norma. No estamos interpretando nada, estamos diciendo que el 102 es sumamente claro. El oferente es el que plantea los índices y la administración en la estructura del precio. Entonces, bueno, vamos a tener un espacio, no sé si la gente ha planteado preguntas, vamos a poner un espacio aquí en el WhatsApp. Heriberto, proveedor de la MUNI de San Mateo, me mandó, dice, el problema con el finiquito del SICOP es que la administración se lo envía al contratista como una solicitud de información y le otorga un plazo de respuesta. En la mayoría de los casos el contratista no contesta porque no está de acuerdo con el finiquito. Por ende, la solicitud queda abierta para que eventualmente solicite el reajuste de precios. Bueno, pues sí es importante eso, hay que retomar, aunque vamos a ver, uno podría decir, ¿por qué? Si el contratista no está firmado el finiquito, porque necesita hacer el reajuste de precios, lo primero que hay que hacer es calcularlo. Y yo en este caso no me esperaría que él me lo presente. Recuerden que la administración es la obligatoria de llevar el control. Entonces, si el reajuste de precios es el primer pero para la firma del finiquito, entonces lo primero que hay que hacer es arreglémonos con este reajuste de precios. De hecho, el finiquito, obligatoriamente, si nos vamos a los requisitos del finiquito, se hace referencia muy claramente cómo variaron los precios, cuánto se autorizó por reajustes de precios. Entonces no puede haber un finiquito que no haga referencia a eso. Entonces resolvamos esto. La administración está obligada, primero que todo, a llevar el control de los reajustes de precios. Se lo plantea el contratista, ya sea que rebajarle de la última factura o hay que pagarle algo adicional, pero entonces ya resolvemos esto. Y creo que si este es el principal tema para que no se prime un finiquito, pues sería la misma administración la que podría resolverlo sencillo. Entonces, a partir de lo que he comentado, creo que del reglamento no nos queda nada como específico. No estoy haciendo referencia a la fórmula de los anticipos, porque si no, aquí o se me duermen o se van la mitad de los participantes. Entonces preferí no meterlo y también porque casi nadie hace anticipos. Entonces, como es un tema tan especializado, lo excluye la presentación, pero podríamos decir que aquí está todo. No recuerdo que se me haya ido a nada. Entonces, quedo dispuesto si tienen alguna consulta. Muchísimas gracias, don Eduardo. En realidad sí tenemos bastantes preguntas por escrito. También tenemos por ahí una manita levantada. Queremos antes de dar inicio con el espacio de respuestas a estas preguntas, mencionarles que pese a que la idea era utilizar el espacio de preguntas y respuestas,
Hay personas que nos dicen que no lo tienen habilitado. Desconocemos la razón. En realidad sí está habilitado. Hay algunas personas que sí lo están pudiendo utilizar, otras personas no, pero no sabemos si será algún tema, no sé, algo que esté sucediendo hoy con el Teams. Pero entonces igual vamos a proceder a responder las preguntas que han hecho por escrito, como les mencionábamos, incluso algunas que han entrado por el chat se están colocando también en preguntas y respuestas por parte de las compañeras de la DECOP para que podamos leerlas y don Eduardo nos las pueda responder. Entonces voy a empezar con la lectura. Voy a leer dos juntas porque me parece que tienen relación. La primera de don Giovanni Portugués dice, históricamente para precios cotizados en dólares en contratos de servicios no se podían gestionar reajustes de precios. La pregunta es, ¿esto cambiará dada la apreciación del colón con respecto al dólar? Y la otra pregunta que tiene relación eh, dice, con el punto que mencionó de oferta en dólares que se ha visto afectada por la baja del dólar, ¿cómo haríamos para reajustar esta oferta? Ok. Bueno, vean, de ese tema del tipo de cambio, yo recibo consultas casi todos los días, casi todos los días. Lo primero que uno tendría que comenzar es que los oferentes deberían de cotizar sus precios de conformidad con sus costos. O sea, si yo pago en dólares todos mis costos, directos e indirectos, pues lo ideal sería es que yo tenga una oferta en dólares. Entonces uno dice, bueno, en este caso, yo pierdo algo si cambia el tipo de cambio. No, no pierde nada. Si su oferta es en dólares y sus costos son en dólares, ¿por qué lo afecta el tipo de cambio? Porque si usted tiene que traer un equipo que cuesta $1,000, la administración, si le paga la administración en dólares, le paga $1,000. Y si le paga en colones, le paga el equivalente a $1,000. Y usted va y los cambia y va y compra el equipo, entonces no perdió. ¿Dónde se da el problema este? Es que resulta que usted cotiza en dólares y sus costos todos son en colones. Entonces, yo cotizo en dólares cuando el tipo de cambio estaba en 600. Perfecto. El contrato es de $100,000. Entonces, voy a recibir $100,000 por 600. Perfecto. Pero el tipo de cambio baja a 530 y mis costos son en colones. Y si yo saco 530, son 60, 70 colones menos, son 70 entre 600, que era el tipo de cambio original. Yo ya perdí un 11.6%. Si la utilidad era un 10%, yo ya perdí la utilidad, estoy perdiendo costos. ¿Pero por qué? Porque mis costos son en colones. Entonces, ¿yo tengo derecho a pedir, a hacer algún reclamo? Pues no. Yo lo primero que preguntaría es por qué presentamos una oferta en una moneda que no refleja el tipo de moneda que son mis costos. Yo solo una conversación que lo tuve con una señora que me escribió que estaba muy angustiada porque el tipo de cambio estaba cayendo y quería plantear. Entonces, lo primero le pregunto, o sea, ¿qué es lo que usted le vende a la administración? Bueno, le vendía un equipo en particular, eran suministros varios. Y le digo yo, ¿y cuánto está perdiendo usted? Y me dice, bueno, es que el tipo de cambio está cayendo. Le digo, pero sus precios no están subiendo. Sus precios en dólares siguen siendo los mismos. La fábrica no le ha subido los precios. Entonces, dígame dónde está perdiendo. La señora se convenció que no había perdido nada, pero ella pensaba que estaba perdiendo. Entonces, eso se soluciona teniendo contratos o ofertas que en una moneda que sea igual a sus costos. Pero el tipo de cambio no es algo que se pueda reclamar realmente con respecto a eso. Ahora, quiere decir que una oferta en dólares, porque mis costos son en dólares, pero los precios de los insumos están subiendo, si se puede reajustar, tan fácil como si fueran colones. Siempre tuvimos la idea de que los dólares no se reajustaban. Eso cambió y lo deja muy claro esta norma. Busque un índice que refleje adecuadamente la variación en sus costos y haga el reajuste como si fueran colones. Ok, esa era mi respuesta a esa primera pregunta. Gracias. Hay otra consulta relacionada. No sé si tal vez puede agregar algo al respecto. En ese caso que se presenta la oferta en otra moneda y se devalúa esa moneda y el contratista quiere presentar un reajuste de precio, podemos aclarar que no se reajusta
en ese caso por el artículo 16 o por cuál artículo podemos indicar que no se reajustará? Es que vamos a hacer la misma pregunta que me hice la anterior, porque vamos a ver si se devalúa la moneda. Vamos a ver, la devaluación de la moneda solo afecta cuando yo estoy cotizando en una moneda distinta de mis costos. Mi recomendación es, comencemos a cotizar en precios con colones y dólares. Si yo tengo una parte de mis costos en colones, la administración pagará los mismos colones siempre y eso se reajustarán. Si una parte de eso es en dólares, la administración pagará un tipo de cambio distinto, ya sea alto o bajo, y tampoco va a tener ninguna afectación. Simplemente aquí el tema es que las ofertas, el tema del tipo de cambio no se reajusta. Y es un tema que este reglamento no lo menciona, Tal vez habría que ver si se puede entrar algún artículo específicamente sobre eso, pero el tipo de cambio no es un costo. Más bien las empresas tienen que valorar, digamos, cuál es el riesgo que asumen cuando apuestan a una moneda. De lo contrario, yo preguntaría, ¿qué dijeron cuando las ofertas fueron en 550 colones y el tipo de cambio está en 700? Nadie fue a la emisora y decir, mira, estoy ganando 25% más por cada dólar. Eso nadie lo hizo, pero evidentemente ahora cuando baja el tipo de cambio sí duele. Entonces, no, el tipo de cambio digamos, no es un elemento que se puede reclamar. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Leonel Rojas Leiva. Dice, pero en ese método analítico se debe de conocer a qué precio se adquiere ese producto en el extranjero, pues muchas Así. veces las empresas no quieren suministrar esa información y aprovechar cualquier argumento para cobrar en demasía sobre algo que no los afecta. Bueno, el método analítico tiene ese sesgo, pero ¿cómo se eliminan ese tipo de sesgos? Ustedes saben que cuando la gente presenta una oferta, lo que busca es tener el menor precio, porque normalmente el precio tiene una importancia mayor relativa dentro del precio. Entonces la gente busca bajar los precios. Ahí es donde vienen las cotizaciones. Ojo, la cotización o la documentación de respaldo de cuánto me va a costar a mí el insumo que estoy ofreciendo. Ok, check. ¿Cuántas empresas están dispuestas a incorporar cotizaciones en su oferta? Con las que yo hablo, nunca has dicho, de ahora en adelante lo voy a seguir haciendo. Las empresas no les gusta presentar eso. Pero ahí tenemos el primer problema. No se adjuntan cotizaciones. ¿Qué es el método analítico? El método analítico dice después me tiene que traer la factura para ver cuánto el precio final. Le quito el precio de la cotización y lo que yo debería pedir como reajuste de la diferencia. Eso sí, demuéstrame qué es lo que usted le pagó al contratista, etcétera, etcétera. Entonces uno podría pensar, ¿cuáles empresas serias fuera del país se prestan a decir que cobró más, que recibió más plata y al final era menos? Bueno, eso no es tan sencillo, eso es difícil. Pero si usted tiene dudas de que realmente los costos estén subiendo, a mí lo único que se me ocurre es comenzar a preguntarle, ya sea al contratista o a la empresa, al subcontratista, dígame por qué los costos están subiendo, qué es lo que está subiendo. Es que la mano de obra está más cara. Vámonos al índice de precios de la mano de obra en el país de origen para ver si eso es así. Si es que este producto tiene mucho acero, vámonos al índice de precios del acero en el país de origen para ver si se relaciona a eso. O sea, el reajuste por método analítico no debe ser automático. Debería llevar un análisis un poco de las estructuras de precio, de lo que se está reajustando por método analítico para ver que haya una relación entre lo que dice que costó ahora y los costos que se tuvo que incurrir para producirlo. Muchas gracias. Randall Porras hace el siguiente comentario. Cuando se menciona la utilización del método analítico, sería importante ahondar más en ese concepto y principalmente en la aplicación, dado que si bien es cierto que en el reglamento anterior se definía que daba mucho a la interpretación de cada administración, dado que no se conoce mucha jurisprudencia al respecto. Sí, bueno, vamos a ver, el método analítico es lo más sencillo que hay. O sea, es que no hay ni que darle mucha vuelta a esto. Es muy sencillo. El método analítico es aquel que me lleva a determinar cuánto es la variación en el costo de lo que se está comprando en relación con lo que él dijo que le iba a costar y lo dijo en la oferta, junto con la proforma. Entonces, es el primer documento que uno podría decir, esa proforma, como es una proforma que
que se adjunta a la oferta, yo podría meterlo como un documento confidencial si no quiero que los demás sepan cuál es el precio de ese insumo. De todos modos, ve que es para efectos de reajuste, no es ni para efectos de comparación de ofertas, ni mucho menos. Entonces, yo podría meterlo como documento confidencial y ahí quedó. Después, durante la ejecución, él me tiene que traer facturas, depósitos, transferencias internacionales para demostrar que efectivamente está pagando más. Ojo, nunca lo va a hacer si está pagando menos, si eso la administración no lo sabe, pero vamos a asumir que subió el precio. Entonces, tráigame los documentos de respaldo de eso. Incluso la información de la empresa, los datos de la gente, uno podría llamar a la empresa a la que le vendió para preguntarle más datos. O sea, ve que lo único que yo necesito es determinar cuánto estaba en la cotización y cuánto es el costo ahora. Pero para poder determinar que haya una lógica, vamos a partir del principio de buena fe, no tengo por qué dudar, pero si usted comienza a dudar, comience a investigar. Ahora, es algo a lo cual hay que irse acostumbrando y van a ver, pues posiblemente algunas resoluciones al respecto cuando se use, pero es que esto no lo usa nadie, ni en obra pública se usa. En los años que yo tengo de esto, si acaso he hecho 2 cálculos por método analítico. Bueno, y los reclamos administrativos que no podría usar método analítico, que son reclamos administrativos donde dice me costaba tanto, me cuesta tanto, etcétera. Pero la caja resolvió esto con muchas resoluciones. En temas de pandemia, cuando era crisis de contenedores, les pedía muchísima información para poder aceptar o validar o revisar el reclamo. Muchas gracias, don Eduardo. Antes de continuar con la siguiente pregunta, queremos invitarlos a conectarse a la próxima presentación sobre el reajuste de precios en los contratos de obra pública que está programada para el 26 de enero. Las invitaciones se van a enviar, como es costumbre, a los correos electrónicos de las proveedurías y de otros contactos que tenemos, así como a las personas que hayan hecho el registro de asistencia a este evento del día de hoy. Por lo que aprovecho para recordarles, si no han registrado su asistencia, por favor, hacerlo. La siguiente pregunta dice, ¿qué pasa si la administración no acepta los índices propuestos por el contratista en la oferta? ¿Hay algún mecanismo de arbitraje en el reglamento? Y también pregunta si los índices como los del FRED son emitidos en idioma inglés, ¿serán aceptados así por la administración si son propuestos? Sí. Bueno, todas estas preguntas son interesantes. El reglamento me parece muy completo porque, por ejemplo, el índice de FRED si son en inglés, pero no se ocupa traducción oficial ni mucho menos. El mismo reglamento plantea es una traducción del oferente y eso es muy fácil. Ahora usted agarra, entra al índice, ahí está la metodología, copiamos toda la metodología, lo pasamos a un traductor de Google y ya lo tenemos en español. Y eso lo puede verificar la misma administración. Entonces, con respecto al tema de la traducción, este reglamento, por lo menos para el reglamento, no es un problema. Con respecto al tema de, el primero que me decía, si no acepta el índice. Bueno, vamos a ver, yo comenzaría a preguntar por qué no lo va a aceptar. Porque al final uno dice, bueno, los índices de mano de obra, pues hay muy pocos. Los índices de insumos, ahí es donde hay más. Pero mi primera duda es si realmente la gente conoce sobre índices. Un día de estos alguien me hablaba que el índice de precios de edificaciones, de acuerdo a la metodología del INEC, traía mano de obra. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Es más, estaba en una capacitación, entramos a la metodología, buscamos el índice de precios de edificaciones y vimos que no había mano de obra ahí. O sea, como parte de la hoja para que el INEC pueda sacar el índice de todos los costos, está la mano de obra, pero no se usa en el índice. En el índice solo se usan los insumos. Entonces, vamos a la metodología. Y con la metodología en la mano es que yo le puedo rechazar y decir, no, es que lo que usted me está diciendo aquí no está. Por ejemplo, les voy a dar un caso que se usa mucho. El índice de precios de costos de posesión, que usamos para generalmente vehículos, carros o maquinarias. Es un índice muy específico para maquinaria pesada que construye calles. Nada más, no tiene vehículo, no tiene nada. Entonces, vamos a ver, no se relaciona del todo. Bueno, es un índice similar. Creo que es el concepto similar al que usa el reglamento. O sea, no se trata tampoco de que ahora en este país todo se mide, no. De hecho, este reglamento contempla la posibilidad, no la obligación, no es una posibilidad de que se
que se hagan índices de precios de mano de obra para los diferentes tipos de mano de obra. Eso sí, eso no existe en el país. Hay que usar el decreto de salarios mínimos, cosa que cuesta un poco más buscarlo, ir a ver en internet. Si el Banco Central los va a incorporar como parte de su lista de índices, sería una buena idea. Pero yo no creo que comencemos a pelearnos por los índices. En este país hay muchos índices, hay suficientes índices y creo que podemos usarlos. Más bien, vean la metodología, vean la refleja, y si la administración va a rechazar, que diga que proponga uno mejor. Eso sí, si lo va a rechazar es porque tiene uno mejor. Muchas gracias. Don Bernal Fallas dice, programa de construcción y ejecución económica mensual. Le permite a la administración hacer el pago de reajuste justamente conforme se realizaron los trabajos. En la Caja Costarricense del Seguro Social se utiliza este concepto permitido por la Contraloría General de la República. Me imagino que en esta reforma, en igual sentido, se va a mantener, según le entiendo al licenciado Rojas. Así es. Sí, sí. De hecho, la idea es quitarnos de la cabeza que se reajustan facturas, se reajustan trabajos en los meses en los que se hacen. Ahora, si esos trabajos se hacen en un mes, ya sea que se adelantó el trabajo, el reajuste de precios se hace en el mes de adelante, al margen del, recuerden que hay un cronograma en ejecución o un cronograma aprobado, pero yo un trabajo que tenía que hacer en febrero lo hice en enero. Entonces lo reajusto con los índices de enero. Pero si yo lo tenía que hacer en febrero y lo hice en marzo, lo reajusto con los índices de febrero porque o sea, no lo voy a premiar realmente porque el precio subió, él tiene que asumir ese costo por haberlo hecho más tarde. Pero sí, efectivamente, es un poco centrarnos en eso. De hecho, el artículo 18 de la Ley de Contratación Administrativa decía que se debían de facturar por mes, en obra pública, por mes. Y resulta que nadie facturaba por mes. Las facturas correspondían a avances de obra y no a periodos mensuales. Eso ha generado que siempre se busquen reajustar facturas, cuando lo que se reajustaba era la estimación periódica del avance, que es la cuantificación monetaria del avance de una obra durante periodos mensuales. Entonces, son conceptos que se tienen que incorporar ahora a los bienes y los servicios también. Gracias, don Eduardo. La siguiente consulta es de Shirley Badilla. ¿Cómo aplica el cronograma en los contratos por demanda para los reajustes de precios? Es lo mismo, es lo mismo. Si yo tengo un contrato por demanda, lo que tengo que ver es cuánta entrega de productos o de servicios se entregó en cada uno de los meses, ¿verdad? Y entonces lo que le voy a reajustar es ese mes, el monto, la cuantificación monetaria de ese mes, ¿verdad? No la factura. Entonces no debería cambiar, es el mismo concepto. Una contratación por demanda, si un día no le pedí nada, no le reajusto nada, pero si un día le pedí un montón, no lo reajusto cuando lo factura, sino cuando lo ejecutó. Muy bien. Heriberto Berrocal hace, varias consultas en un solo comentario. Dice, ¿cuál es el papel de los estudios de mercado en la determinación de un eventual reajuste de precios? ¿Cuáles son los riesgos asociados y cómo se pueden mitigar? ¿Podría utilizarse contratos de precio fijo? ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas? Y por último, ¿cuáles podrían ser las implicaciones financieras del reajuste de precios para una entidad contratante? ¿No? Vamos a ver si logré entender. Bueno, primero, un contrato de precio fijo están contemplados en la ley. Las contrataciones llave en mano, por ejemplo, que tienen diseño y construcción, no contemplan reajustes de precios. Sin embargo, también deja abierta la posibilidad de que cuando varían los costos, imagínense que hay una contratación llave en mano que está programada para hacer en 8 meses, pero desde que comenzó la administración suspendió la obra o suspendió el avance y lo comenzó el siguiente año, no podríamos pretender que ahí el precio siga siendo fijo, porque estamos hablando de otro periodo, estamos hablando de que se introdujeron una serie de restricciones al avance y entonces los supuestos que la persona planteó a la hora de su oferta no se cumplen porque hubo una suspensión muy amplia de eso. Y no solo eso, que muchas veces se suspende una obra en ejecución y el contratista tenía andamios, tenía un montón de alquileres de equipos y todo, y resulta que se suspende la obra. Bueno, ahí hay un reclamo administrativo. Entonces hay que comenzar a tener esa sensibilidad sobre los costos de los contratistas y cómo se comportan estos costos durante la ejecución contractual.
El responsable de una objeción, el responsable de la administración del contrato tiene un papel muy importante sobre esto. Pero en general el tema de los precios fijos, eso no existe ese concepto, a no ser que en estos de llave en mano, porque está por encima de todo el principio de intangibilidad patrimonial o el equilibrio económico del contrato. Los estudios de mercado para hacer reajustes de precios son un poco complicados porque ustedes saben que lo ideal sería irnos a los costos reales del contratista, porque los costos de un contratista no son siempre iguales al mercado, ¿verdad? Máxime si los insumos los trae de afuera. Entonces, vea que este reglamento lo que plantea es índices de precios, no estudios de precios específicamente. Sí, en realidad no. Entonces, esa sería mi respuesta en este caso. Muchas gracias. Marco Mena dice, las suscripciones implican pagos por adelantado, así como las licencias de software. Bueno, es que, vamos a ver, pagos por anticipado, es que es ese concepto. Recuerden que los pagos se hacen conforme se reciban los bienes o los servicios. Excepcionalmente, es cuando respondan a costumbres de mercado, se pueden hacer por anticipado, las suscripciones o el software. Pero en estos casos también aplica el ajuste de precios. Pero no ven que los pagos por anticipado es que son pagos que no se hacen por mes vencido, sino se hacen por mes adelantado. Y entonces, yo pues no veo el problema aquí, porque recordemos que los reajustes de precios no están asociados a facturas, están asociados a montos de ejecución. Entonces, el hecho de que yo le pague por adelantado un mes no significa que el reajuste de precios es al mes del pago, sino al mes de la ejecución. Entonces, no debería haber mayor diferencia. La complicado con licencias es cuáles son los índices que vamos a asociar, porque ustedes saben que los costos de las licencias no responden a índices, responden a políticas de las empresas. Entonces, mi recomendación es que eso se haga por método analítico, ¿verdad? De todos modos, Microsoft sube el precio, lo sube para todos, no solo para un contratista. Entonces, ese sería el caso de método analítico más sencillo de resolver, las licencias en general de software. Muchas gracias. ¿Cuál unidad administrativa de la administración es la que debe llevar el control de las variaciones de los costos que han sido aprobados a cada unidad solicitante de un bien o servicio o a las proveedurías? Y también dice cuál unidad administrativa es la que debe elaborar el formato para presentación de la estructura del precio, cada unidad solicitante de un bien o las proveedurías. Bueno, vean, esto no son verdades absolutas, porque hay gente que en la proveeduría está, él es proveedor, él es asistente, él trae, él lleva. Entonces, hay comités de deportes que no tienen personal. Entonces, eso no aplica. Hay instituciones que tienen más bien mucha estructura administrativa, mucho personal y pues podrán organizarse. Entonces, este tema, como para decir, de ahora en adelante, porque fulano dijo, vamos a hacerlo así todos, no, hay que ponerse de acuerdo. Primero, hay alguien que es experto en contratación, ¿verdad? Que son las proveedurías, que son los asesores, los responsables de asesorar a las unidades técnicas. Ahora, dentro de las unidades técnicas, hay gente que no conoce posiblemente de índices, hay gente que tiene más afinidad. Por ejemplo, en algunas municipalidades he visto donde quien hace los reajustes de precios es el área financiera, incluso los de obra pública, y no se mete para nada el área técnica. Yo digo, pero ¿cómo no se mete el área técnica o el administrador de contrato en un reajuste de precios donde lo que se reajuste es el EPA? Y entonces el área financiera no tiene la menor idea de cómo fueron los avances de la obra. Entonces, a mí me parece que eso es un tema que hay que determinar: los recursos disponibles en la institución, las capacidades de los recursos y la forma en que se coordina entre la administración, entre la proveeduría y las unidades solicitantes o las unidades técnicas. Tienen que ponerse de acuerdo. Pero ni la proveeduría lo puede hacer solo, ni el contratista, ni las unidades técnicas o solicitantes lo pueden hacer solo. Tienen que haber, digamos, una armonía y una coordinación. Por ejemplo, las estructuras de precio. A mí me parece que parte del estudio de mercado que se hace previo a sacar un concurso es identificar las estructuras de precio de los diferentes servicios y ser muy sensibles a las consultas de los oferentes antes de la apertura de las ofertas, casualmente, para determinar si la estructura de precios que se está planteando está completamente desagregada o hay que desagregarlo más. Pero
pero hay que ponerse de acuerdo internamente para determinar quién sería la persona más idónea, y me parece a mí que puede haber 2 o más personas también trabajando coordinado y que firmen reajustes de precios juntos, ¿verdad? Para que combinen conocimientos. Muy bien. Mauricio Méndez dice, dado que es el oferente quien debe indicar los índices a indicar en la oferta, es decir, pueden poner el que más les resulta conveniente, y considerando que esos datos ya son muy conocidos, consulto. ¿Se cuenta con algún instrumento definido por algún ente competente, Ministerio de Hacienda, MEIC, Banco Central de Costa Rica, Ministerio de Trabajo, etcétera, que pongan a disposición de las diferentes administraciones los índices que se podrán aceptar para los diferentes componentes del precio y que sirvan como guía para disponer del criterio técnico necesario, emitido por ese ente rector, que permita hacer una evaluación objetiva de este alcance? Eh, Sigue Sí. indicando, sí, perdón, más aún, este instrumento es de mucha ayuda para los mismos oferentes, ya que bajo esa guía podrían escoger los previamente establecidos. Vea, vamos a ver, los contratos hay de mucha naturaleza, hay muy, muy variados. Aquí lo importante tampoco es que en este país nos sobran los índices. Nosotros en el Banco Central de Costa Rica como país tenemos el IPP-MAN y el IPP-MAN desagregado, el IPP-S desagregado, el IPC desagregado. Hay unos índices que tiene de cosas importadas el Banco Central, pero no son mensuales, entonces obviamente no se pueden usar porque yo no puedo hacer un reajuste por índices trimestrales, ¿verdad? Después tengo, en el INEC tengo de construcción, tengo muchísimos, tengo lo que son insumos y servicios especiales, que son 19, y los insumos por componente, por elemento del índice de precios de edificaciones son 57. Entonces, hay suficientes, o sea, tampoco es que tenemos una lista de 1000. Estos índices de precio de la FRED son como 10,000, estos sí son muchos, muy específicos, pero ustedes saben cómo son los gringos, tienen mucha información para los índices. Entonces, a nivel país tampoco es que nos vamos a romper la cabeza escogiendo entre muchos índices, no, son contados con los dedos de la mano. Para los insumos no son tantos, agarremos del IPC, que están bastante bien desagregados, y como les digo, el IPC, el IPPS, el IPPMAN, y de ahí podemos sacar muchos en bienes y servicios, ¿verdad? Pero no veo que, no sé si en algún momento esos trabajos hay que hacerlos, todo. Pero, por ejemplo, yo doy el curso de reajustes de precios en la Universidad de Costa Rica, y lo menos que le digo a la gente es que tratemos de llevar eso a cosas muy estandarizadas, porque hay que ser muy sensible al contrato y al tipo de contrato, a los costos de los contratos, etcétera, etcétera. Ok. La siguiente pregunta es de Natalie Cortés. ¿Cada vez que aplico la fórmula se utiliza el precio del contrato inicial o el último precio reajustado? Sí. Bueno, eso siempre ha sido una discusión. Se decía que muchos carteles que vi que decía, último precio reajustado es el que se reajusta con los índices del último reajuste. Bueno, yo por lo menos he visto la resolución que quedó sin efecto por parte de la Contraloría en diciembre pasado. Esa fórmula era siempre sobre la base del precio de la oferta. Este reglamento habla sobre el precio de la oferta y los índices del mes de la apertura. Pare de contar, ya no inventemos más de índices, etc. El único caso donde no se usa el precio de la apertura es cuando se modifica el contrato con precios nuevos que no estaban en oferta. Ahí se usa, dice el reglamento, el precio de la modificación. Yo diría el precio en que cuando el contratista presentó la propuesta para modificar el contrato, que debería de usarse como base. Pero en realidad, para todos los demás efectos, usamos el precio de la oferta. Ahí veo que alguien está preguntando por la grabación. Esta presentación, yo se la había pasado a la dirección, creo que la va a poner a disposición de la gente, la presentación, que básicamente lo que dice es reglamento. Preferiría que se acostumbren a leerlo. Y la otra es que la grabación también queda disponible. Tengo entendido que queda disponible para que la revisen. Sí, así es. La grabación de tanto de este evento de hoy como la presentación que don Eduardo nos facilitó va a ser puesta a disposición por medio del subsitio de la Dirección de Contratación Pública en la página del Ministerio de Hacienda. Ya en varias ocasiones se ha puesto por aquí por preguntas y respuestas, y también en el chat el enlace directo para que puedan hacer las consultas pertinentes en ese espacio.
La siguiente pregunta es de Alex y dice, ¿este reajuste de precios aplicaría para los servicios de alquileres de edificios? No, no, no. Recuerden que el tema de los arrendamientos se rigen por la ley de arrendamientos urbanos y suburbanos, ¿verdad? Entonces, para todo el proceso de formalización de los contratos usamos la ley de contratación, la ley general de contratación pública, pero para efectos de el precio, cómo se va pagando, usamos esta otra ley que es muy específica, ¿verdad? Entonces, porque me acuerdo que antes se hablaba de que los precios se podían incrementar eh, hasta un 10 y he visto instituciones que se sumaban al precio mayor. Eso cambió con la ley, pero no se usan los reajustes de precios para alquileres en este caso. Muy bien, muchas gracias. Marco Mena pregunta, ¿están los oferentes preparados para tanta complejidad? No, hombre, yo diría que ni la administración, porque la administración ha costado mucho este tema. Este es un tema muy especializado, pero como que me diga que los oferentes preparados, es como que esté diciendo que toda la administración pública está preparada para esto. O sea, a veces a mí me parece injusta la posición de la administración de exigirle mucho a los oferentes y no comenzamos por exigirnos nosotros mismos como administración. O sea, yo preguntaría, ¿la institución está preparada para esto? O sea, les puedo decir nombres de instituciones que no han revisado reajustes de precios que tienen años, porque nadie sabe revisarlos. Entonces, es muy, muy complejo este tema. Bueno, no, el tema no es tan complejo. Lo complejo es que hay muchas personas que se resisten a entenderlo y todo, pero nos estamos obligados a capacitarnos, a entender, ¿verdad? Eh, a entender todo esto y porque que tenemos que darnos la mano con los contratistas, no son enemigos públicos, son colaboradores del Estado para cumplir fines públicos. Entonces, esto es un trabajo que hay que hacer con los dos. Preparar a los oferentes y los contratistas y a la misma administración. Muy bien, gracias. Dice de una cuenta de sala de sesiones, no indica de qué institución o empresa. ¿Qué puedo hacer si la administración me solicita actualizar la factura mensual al nuevo precio reajustado? Si lo correcto es mantener siempre el mismo precio acordado. No, lo correcto es que no sé, cuando dice lo correcto es usar siempre el mismo precio acordado. Bueno, no sé qué es lo correcto, como ese, pero por ejemplo, en un contrato donde de seguridad son 100 colones acordados. El primer reajuste es 110. O sea, ¿por qué me va a cobrar ahora 100? Y el precio nuevo es 110. Si no, no le podría pagar a todas las personas. Entonces, pagamos el último precio reajustado. Pero vean que los reajustes de precio ahora lo que me da la diferencia entre lo que yo pagué y lo que yo tuve que haber pagado. Entonces, yo hago un nuevo cálculo de las facturas que ya se pagaron reajustadas y esas tienen nuevos reajustes. Todos los meses hay reajustes distintos. Los precios no se mantienen. Se tienden a ser un poco más estables en contratos de servicios, como de limpieza y seguridad, donde tienen 80% de mano de obra y esta solo cambia una o dos veces al año. La mayoría de las veces solo una vez al año. Entonces, lo que cambia es el IPC para los gastos, costos indirectos de insumos, porque los costos indirectos de mano de obra y la mano de obra directa se mueve al ritmo de índices de salarios mínimos. En el tema de los insumos, a veces es muy poco y tienen, digamos, el IPPMAN, por ejemplo, o el IPPS. Entonces, lo que digo yo es que una vez que se apruebe el reajuste, comience a facturar con el precio reajustado y los futuros cálculos, lo que se saca la diferencia, lo que se pagó con respecto a lo que se tenía que haber pagado. Muy Bueno, bien. Sí, creo que son perdón. como las 11, como hasta qué hora vamos a llegar hoy. Yo tenía una pequeña reunión después de las 11. Sí, ya la idea es ya ir finalizando porque sí tenemos muchas preguntas. Si le parece, don Eduardo, tenemos una manita por ahí levantada, entonces si Ajá. gusta le damos la palabra a esta persona y con ella, con esta persona terminamos. Ok. Se trata de Gerson. Vamos a ver. Gerson, por favor, si puede habilitar su micrófono. Buenos días. Buenos Ok, días. es una preguntita sencilla, ya don Eduardo ha hablado bastante de ese tema, pero me surge la duda con esto de desasociamos todos los costos en los insumos, ¿verdad? Y dejamos que Desagregamos. desagregamos, perdón,
y dejamos que el oferente indique el índice. ¿Por qué nosotros, si estamos haciendo el contrato como empresa, sabemos lo que queremos y sabemos los costos que vamos a tener, por qué nosotros no le ponemos el índice que debe utilizar el oferente? Y así todos van sobre el mismo tema, porque el contrato sabemos lo que estamos pidiendo. ¿Por qué nosotros no ponemos en el cartel el índice que nosotros necesitamos que ellos apliquen? Bueno, tal vez hay, ojo, dijiste, el índice que nosotros necesitamos, ¿no? Bueno, es el índice Bueno, que perdón. mejor refleje el costo. Exactamente. Que nosotros Gerson, creemos que mejor refleja. Sí, disculpe, sí. Sí, yo diría, Gerson, diría lo siguiente. Me podría parecer muy acertado que la administración haga una estructura de precio y ponga índice sugerido, y que ponga una columna donde la persona acepta o pone el otro y ya después se ponen de acuerdo si quedó como adjudicatario. Me explico, porque muchas veces los mismos contratistas no saben ni de índices, pero Sí. eso que estás diciendo sería bueno como una propuesta, porque el que conoce realmente el costo que tiene y cómo se cubre ese costo es ese. Por ejemplo, si el contratista tiene que traer algo fuera del país, ¿usted sabe cuál es el índice que él va a usar? Pues yo diría que no, entonces ahí en ese caso se puede complicar un poco. Y si va a usar el método analítico, pues eso depende de él, no de vos. Entonces, yo diría que puedas proponer algunos índices para algunos de los costos y que él diga si los mantiene o no. Siguiendo la línea de Mauricio Méndez, que hizo la pregunta esa antes, porque si tenemos como usted dijo, no hay tantos en Costa Rica y tenemos ya un parámetro de cuáles utilizar o que mejor que hayamos la institución que se asemeje a ese y podemos sugerirlo. Yo creo que, bueno, está bien. Muchas gracias. Ok. Bueno, creo que ahora sí estamos. Sí, Me don hubiese Eduardo. gustado quedarme más, pero lamentablemente alguien me pidió una reunión y tuve que concretarla para las 11. Ve que la presentación traté de no